La vibración es la consecuencia de tus creencias. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo se gesta nuestra vibración, teniendo inicio en nuestras creencias. Entonces, para esto vamos a explicar el proceso de creación. Nosotros sabemos que nosotros estamos emitiendo una frecuencia, ¿correcto? Esta frecuencia es la suma de los pensamientos más las emociones. O sea, que un pensamiento más una emoción crea una frecuencia. ¿Correcto? Y entonces esa frecuencia es la que nosotros estamos emitiendo y la vida nos devuelve más de esa frecuencia o las cosas que se alinean con esa frecuencia. Entonces, más allá de esto, los pensamientos a raíz de qué nacen. Los pensamientos nacen a raíz de las creencias, de nuestra identidad. O sea, lógicamente, nosotros atraemos nuestra identidad porque nuestra identidad es lo que pensamos cuando no estamos pensando. Entonces, esta identidad es la que genera los pensamientos, ya sean positivos, si tenemos una identidad o también se puede llamar estado de conciencia, o también se puede llamar inconsciente, se puede llamar creencias o identidad. Entonces, el estado de conciencia que nosotros tenemos genera ciertos pensamientos. Si es un estado de conciencia positivo con respecto a la situación que estamos viviendo, pues vamos a generar pensamientos positivos, pero si es un estado de conciencia negativo, vamos a empezar a generar pensamientos negativos. Y al generar el pensamiento, sabemos que automáticamente luego de eso viene una emoción, porque un pensamiento positivo genera una emoción positiva. Entonces, ¿qué es nuestra identidad? Recuerden que en este momento nosotros vivimos en tres planos simultáneamente. El primer plano es el de lo físico, la tercera dimensión. El cuarto plano, la cuarta dimensión, es sobre nuestras creencias, lo que mencionábamos, nuestra identidad, nuestro estado de conciencia, nuestras creencias, nuestro inconsciente. Y la quinta dimensión es la supraconsciencia, también conocida como Dios o también conocida como la quinta dimensión, que hace referencia a las infinitas posibilidades que tenemos después de poner cualquier palabra después de la frase yo soy. Entonces es por eso que hacemos alusión a Dios con esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que comentan, como es arriba, es abajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que como es en tu inconsciente, es en tu realidad. Lo que tú crees se manifiesta. Lo que tú crees firmemente y lo que crees firmemente recuerda que es inconsciente. O sea, como es arriba, como es en el inconsciente, es abajo, es en la realidad. Entonces, ¿cómo nosotros, o sea, qué vibramos nosotros? Nosotros estamos vibrando lo que pensamos cuando no estamos pensando. Por ejemplo, tenemos un deseo. El deseo es cambiar a tener un autoconcepto abundante. Entonces, ¿cómo tú puedes mantener esos pensamientos? Los mantienes por un momento y luego cuando dejas de pensar, pues piensas en otra cosa, en tu creencia troncal. ¿Qué quiere decir esto? En tu estado de conciencia inconsciente, en la cuarta dimensión. Entonces, eso es lo que emitimos nosotros constantemente y es efectivamente lo que atraemos. Nuestra identidad, nuestro estado de conciencia, nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestras creencias con respecto a cómo creemos que nos trata el mundo. Entonces, ¿cómo podemos identificar y cambiar estas creencias? Porque vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería de que tú tienes una creencia con respecto a no tener dinero, a que el dinero se gana con esfuerzo. Entonces, por más que tú trates de cambiar en la realidad, teniendo un negocio, más negocios, como es tu creencia, vas a tener que esforzarte para que sea de esa manera. Si tú cambias esa creencia con respecto a que el dinero se gana de manera fácil, pues en tu realidad se va a manifestar eso. Pero ese es el chiste, cambiar nuestras creencias. Porque esa creencia es lo que nosotros estamos emitiendo y es lo que atrae otra frecuencia similar a ello, ya sea situaciones, cosas o personas. Entonces, para ello tenemos que entender algo muy importante, como al inicio les decía, que efectivamente la vibración es la consecuencia de nuestras creencias. Para cambiar nuestras creencias,
tenemos que empezar a identificar nuestro accionar. Entonces, recuerden, la creencia es el inicio, por ejemplo, del círculo, ¿ya? Van de la línea. En este caso, la creencia, nuestro estado de conciencia. Y el final es la reacción, la reacción. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a sentir miedo con respecto a una actividad, es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Estamos saliendo de nuestra identidad. Como por ejemplo, tú tienes la identidad de ser tímido. Y cuando empiezas a hablar, tu mente te va a mandar miedo. Tu ego, tu identidad, porque el ego son las identidades, los autoconceptos, las creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos. Tu ego va a empezar a mandarte su arma letal, la cual es el miedo. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort, estás saliendo de tus creencias, estás saliendo de la zona conocida que es para tu cerebro. Entonces, de esa manera, cuando tú haces las cosas con miedo, porque entiendes que cuando estás teniendo miedo, estás encontrando una limitante dentro de tu autoconcepto o dentro de tus creencias. Y no simplemente con respecto a eso, sino con respecto a todas las situaciones. Como por ejemplo, vas a pagar la luz, ¿no? Y efectivamente tú tienes una manera reactiva de reaccionar y verlo como un gasto. Pero si, como hace un momento lo decíamos, si tú estás con tu versión, estás atrayendo tu versión más abundante, ¿cómo puedes tú reaccionar de esa manera? ¿Qué le estás diciendo al universo? ¿Qué energía estás emitiendo? Porque esa es la zona conocida para tu ego, es la zona que conoce tu ego. Y cuando tú intentas reaccionar de distinta manera, igual que en el anterior ejemplo, intentas hablar con otra persona siendo tímido, tú vas a empezar a sentir miedo. Pero al hacer las cosas con miedo, estás rompiendo esa creencia. Entonces, el reaccionar es tan importante con respecto a cambiar nuestras creencias. Es el reaccionar lo que cambia nuestras creencias. ¿Y cómo podemos identificar qué creencia debemos cambiar o qué creencia es la que debemos modificar? Esta creencia es justamente, vamos a identificarla con nuestro accionar. Entonces, cuando tengamos miedo a hacer algo, tenemos que hacerlo, porque estamos encontrando los límites de nuestra identidad. ¿Es por qué? Porque de eso se trata el ego. El ego es un mecanismo de supervivencia que tiene establecido ciertas creencias, ciertos yoes, por decirlo, ¿no? Como les decía, yo soy tímido, ¿no? O yo soy, no sé, ¿ya? En fin, tienes establecidos ciertos egos, ciertos yoes, y estos yoes, cuando salen fuera de su parámetro, como por ejemplo el ejemplo, y deja de serlo y empieza a hablar, pues el ego va a empezar a lanzar su arma letal, que es el miedo. ¿Por qué? Porque no quiere morir esa identidad. Esa identidad va a querer arraigarse a tu vida y va a querer que tú nunca la dejes. O sea, tu antiguo yo siempre va a ser muy atractivo hacia ti y te va a tentar a que tú actúes de manera reactiva, como estabas acostumbrado a hacerlo. Pero simplemente es su mecanismo. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Es entender que tenemos que hacer consciente en qué momento sentimos esa incomodidad, en qué momento sentimos ese miedo. Entonces, cuando tú ves de esa manera el miedo, ya no te identificas con la situación en primer lugar, ya no eres víctima de tu realidad, porque eres más que eso, porque tienes un deseo, tienes una nueva versión de ti. ¿Y cómo actuaría esa versión? Y cuando tú entiendes que esa nueva versión tuya está detrás del miedo y de que esa versión tuya es la versión que actúa después del miedo,
o a pesar del miedo, entenderías y te volverías adicto a eso. Hacer las cosas a pesar de tus creencias, hacer las cosas a pesar del miedo, hacer las cosas a pesar del ego. Pero para eso tenemos que tomarnos un tiempo de neutralidad. Y ese tiempo de neutralidad lo llamamos como tomar conciencia, hacer consciente lo inconsciente, como nos decía el investigador Carl Jung, ¿no? Y esto es un trabajo que de verdad es mucho esfuerzo para nosotros, porque requiere voluntad, requiere atención, requiere tiempo. Y entonces es efectivamente cuando tú identificas que estás reaccionando de manera reactiva ante determinada situación, tienes que pensar, ¿cómo reaccionaría mi yo más elevado? ¿Cómo reaccionaría la versión mía que opera la vida soñada que yo quiero? Entonces, el tema de todo esto es ser antes de tener. Es la única manera de poder ingresar al reino y ver luego sus riquezas. Y de eso se trata, de poder ser antes de tener. Es por eso que tú tienes que cambiar tu reacción, porque al final la reacción es lo que determina los límites de tus creencias. La reacción es lo que determina tu identidad, lo que tú crees de ti. Y si tú empiezas a reaccionar de distinta manera, pues estás rompiendo con esa creencia. Y si al contrario no lo haces, pues te mantienes y alargas ese proceso. Y te mantienes en esa frecuencia. O sea que Dios no nos castiga, nosotros nos castigamos con nuestras propias creencias. Dios se vive a través de nosotros, Él quiere experimentarse a través de nosotros y sentir la gloria, pero tú eres el culpable de acuerdo a tus creencias que haces experimentar miedo. Para ello tenemos que cambiar nuestras creencias y les vuelvo a repetir, tienes que hacer consciente en el momento exacto, cuando quieres hacer algo e identificas el miedo, tienes que entender que has llegado a los límites de tu creencia. Y es efectivamente la reacción, lo que te va a llevar si cambias o te quedas donde estás. Entonces, había escrito algo aquí, efectivamente lo quiero leer, y la creencia crea un pensamiento, ¿no? El pensamiento genera una emoción y de acuerdo a eso accionamos. Y de acuerdo a eso tenemos una reacción. Tus reacciones están ligadas a tus creencias, tu identidad o nivel de conciencia. Es por eso que tenemos que cambiar cómo reaccionar para romper creencias. Y eso es, porque tenemos que entender que el ego nunca va a querer morir, jamás va a querer morir. El ego siempre va a querer mantenerse, va a querer ser, va a querer no morir, va a querer jalarte a tu nueva anterior, a tu anterior yo. Es atractivo, porque es la zona cómoda, es la zona en cómo nos hemos vivido a través del tiempo, por más que para ti sea perjudicial. Porque recuerden que tu inconsciente no reconoce de lo bueno de lo malo. Es por eso que tú dirás, pero ¿por qué me cuesta tanto dejar de reaccionar de una manera negativa? Porque es la zona conocida para tu ego. Y reaccionar de otra manera es lo que no conoce. Es por eso que alerta con el miedo, dispara su alerta, que es el miedo, y es justamente cuando te paralizas. Pero tienes que en ese momento hacer consciente de que el actuar con miedo, ese es tu nuevo yo. El actuar haciendo las cosas con miedo, esa es tu nueva versión. Y cuando tú te vuelves adicta a esa versión, te vuelves adicto a esa versión, efectivamente vas a crear tu nueva realidad con respecto a cómo reaccionas. Porque recuerden, lo que nosotros emitimos atrae cosas similares. Somos como una radio que emitimos frecuencia.
el universo la recibe y nos devuelve más de esa frecuencia, situaciones o personas. Entonces, la única manera de poder cambiar creencias es hacer consciente, prestar atención a nuestras acciones, cómo accionamos, o más que a las acciones, a las reacciones, cómo reaccionamos. Y en ese lapso de tiempo, tomarnos un tiempo y ponernos neutros, hacer consciente y tomar la decisión consciente de actuar con miedo. Y esa decisión consciente de actuar con miedo es tu nuevo yo. Espero les haya servido, chicos. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Me apoyan bastante con un like y suscríbanse. Hasta luego.